Buenos días, mi nombre es Tatiana Barrios, maestrante en la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la cátedra Juicios Especiales y Jurisdicción Voluntaria. En esta ocasión vamos a definir lo que es la jurisdicción voluntaria, vamos a conocer sus principales características, los requisitos, todo lo que tiene que ver con los gastos, los elementos, los principios, es decir, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la jurisdicción voluntaria. Para empezar, debemos definir lo que es la jurisdicción voluntaria. Y para eso podemos dividir la palabra para poder recordarla para siempre. La palabra jurisdicción, como sabemos, significa la potestad que tiene el Estado de administrar justicia mediante sus órganos. Ahora, si la unimos con la palabra voluntario o voluntaria, que tiene que ver con ese acto que se realiza de forma libre, donde lo que se quiere es una demostración de voluntad del solicitante, bueno, vamos a poder entonces comprender que la jurisdicción voluntaria no es más que ese acto mediante el cual una persona acude ante el órgano jurisdiccional a fin de hacer valer o de solicitar la protección de un derecho o la declaratoria con lugar de una solicitud que considera por la cual tiene derecho. La jurisdicción voluntaria encuentra su base legal en los artículos 895 al 939 del Código de Procedimiento Civil. Debemos también mencionar que en muchas ocasiones se le llama graciosa, jurisdicción graciosa, y ese término viene de la antigua Roma, donde se decía que la autoridad concedía gracias o meras concepciones a sus súbditos en diferentes situaciones. Así que de allí es de donde viene el término jurisdicción graciosa o voluntaria, como específicamente lo llama nuestro Código de Procedimiento Civil. Hay unos elementos como por ejemplo la potestad que tiene el juez de aplicar el ordenamiento jurídico a la solicitud para poder entonces, viendo el cumplimiento de estos requisitos, declararla con o sin lugar. También el solicitante tiene que tener una cualidad. Luego vamos a ver algunos ejemplos que nos demuestran la importancia de tener cualidad para poder ser solicitantes en la jurisdicción voluntaria. Hay unos principios, son comunes al derecho, como por ejemplo el principio de exclusividad, que se refiere a que es el sistema judicial quien va a acordar o a declarar con lugar o sin lugar, dependiéndose del caso, va a ser la declaratoria al solicitante. No es cualquier persona, no puedo acudir ante cualquier persona. Como establece el Código de Procedimiento Civil, debo acudir ante el órgano jurisdiccional competente. También se entraña una responsabilidad de parte del operador de justicia. Y también la unidad de jurisdicción es importante porque recordemos que en Venezuela el Poder Judicial es uno solo. Es importante también conocer que este procedimiento es muy particular y tiene una serie de características que a su vez lo diferencian de otros procedimientos. Primero, la solicitud viene a petición del interesado, porque como ya mencionamos, se llama solicitud. Nótese que no se emplea el término de juicio, sino de solicitud, porque en la jurisdicción voluntaria no hay contención. No existe, esa es la característica fundamental de la jurisdicción voluntaria, que no existe un conflicto de intereses o litigio. Es interesante que la sentencia número 3225 de fecha 28 de octubre del 2005 nos aclara
que la característica fundamental de la jurisdicción voluntaria es que no hay otra parte contra la cual contender. Es decir, no hay un adversario, no hay un demandado. Por eso es que el término apropiado es decir solicitante. Y más que procedimiento nos referimos a que el solicitante debe realizar una serie de pasos. Debe acudir ante la unidad y recepción y distribución de documentos del lugar o de la jurisdicción que sea competente, acompañado de un profesional del derecho, interponer una solicitud, la cual será distribuida de forma interna, posteriormente admitida, y el tribunal entonces va a fijar oportunidad para realizar las acciones que considere pertinente. Por ejemplo, en una declaración de únicos y universales herederos, después de que la demanda es admitida, se procede a fijar oportunidad para la evacuación de los testigos y después de este acto es que el juez procede a dictar sentencia. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que hay un procedimiento o unas acciones de forma lógica, ordenada y legal que cumplir. También es interesante notar que una característica que lo diferencia o lo distingue de otros procedimientos es que la declaratoria con lugar de la solicitud no genera o no causa cosa juzgada. ¿Qué significa esto? En la mayoría de acciones, por ejemplo, cuando estamos ante un juicio, como se han evacuado pruebas y ha habido una forma de tanto de admitirlas como de evacuarlas, ha habido una contraparte que tiene sus alegatos y que hace sus demostraciones y que tiene la oportunidad de contradecir y de alegar o de refutar o de desconocer algún medio probatorio. Entonces, cuando el juez dicta una sentencia, no lo hace porque una de las partes sencillamente presentó una solicitud, no. Lo hace porque después de un procedimiento legal y de evacuadas las pruebas, el juez con conocimiento de causa procede a decir cuál de las dos partes, vamos a llamarlo así, tiene la razón, si la demanda va a ser declarada con lugar o sin lugar. Y esa sentencia va a producir efectos no solo entre las partes, sino también tiene efectos contra terceros. Pero en el caso de la jurisdicción voluntaria no sucede así. La sentencia que la declara con lugar va a tener efectos solamente para el solicitante, porque fue él quien acudió ante el órgano jurisdiccional para solicitar justamente eso, que después de un procedimiento legal él ha cumplido unos requisitos y sencillamente se declaró con lugar a su favor. Eso no, como no hay contención, no hay otra parte que ha tenido la oportunidad de contradecir su dicho, por eso es que no tiene ese carácter de cosa juzgada. Y en este sentido, y si seguimos tomando el ejemplo de la Declaración de Únicos y Universales Herederos, imaginemos que unos tres hijos de una persona fallecida presentan una solicitud para que sean declarados únicos y universales herederos, pero dejan por fuera a uno de sus hermanos. Entonces la declaratoria que hace el juez, como son ellos tres quienes han presentado la solicitud, el juez desconoce que hay otra persona u otras personas que también tienen ese mismo derecho. El juez va a declarar con lugar la solicitud con relación a los solicitantes, pero eso no impide que ese otro hijo pueda ejercer las acciones que en esos casos la ley también prevé, porque sencillamente él no pudo obrar como solicitante, lo dejaron por fuera. Él tiene acciones, puede ejercer algunas acciones porque como no causa cosa juzgada, no es un derecho con una presunción iuris et de iuris, sino que en el caso de la jurisdicción voluntaria, la presunción es iuris tantum, lo que significa que admite prueba en contrario. O sea, que esa declaratoria con lugar del juez puede modificarse si se prueban elementos suficientes para demostrar
que ha habido algún tipo de vicio, por ejemplo, o alguna falla en cualquiera de los elementos para que haya sido declarada con lugar. Así que, de conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha de 26 de junio del año 2000, la diferencia fundamental entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa radica, como ya hemos mencionado, en los efectos que va a tener la sentencia contra terceros o contra las mismas partes, porque ya sabemos que en jurisdicción voluntaria no hay partes, por ende no hay cosa juzgada, por ende no produce efectos contra terceros. Ahora, en cuanto a los requisitos, es importante mencionar que algunos de los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil les son aplicables a las solicitudes o al escrito de solicitud de la jurisdicción voluntaria. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos al hecho de que el solicitante debe identificarse con su nombre completo, dirección de domicilio, debe agregar, según muestra la más reciente jurisprudencia, debe incorporar el número telefónico WhatsApp con el correo electrónico. Y decimos algunos requisitos porque recordemos que no estamos hablando de una contraparte, no hay demandado a quien identificar. Ahora bien, así como lo establece el artículo 340, es indispensable en las acciones de jurisdicción voluntaria presentar al momento de interponer la solicitud el instrumento fundamental en que se basa la solicitud, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque este va a ser el documento que el juez va a poder revisar para también determinar si procede o no procede la declaratoria con lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de una declaración de únicos y universales herederos, ¿cuál sería el instrumento fundamental de la solicitud? Sí, muy bien, el acta de defunción. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una rectificación de acta, de un acta, de un instrumento público, ¿cuál sería el documento entonces fundamental que debemos consignar? Por ejemplo, si estamos hablando de la rectificación de un acta de matrimonio, pues obviamente vamos a consignar el acta de matrimonio en copia certificada. Sin este elemento probatorio o sin este documento, vamos a llamar así, que prueba la solicitud o la petición, pues sencillamente nuestra solicitud sería declarada sin lugar por razones evidentes. Ahora, como hemos mencionado, como esta es una solicitud voluntaria, los gastos, todo lo que tiene que ver con los gastos, va a correr por cuenta del solicitante. Y aquí podemos decir, pero ¿de qué gastos estamos hablando? Bueno, recordemos que hay juicios especiales que se tramitan mediante la jurisdicción voluntaria y en algunos de ellos hay que fijar carteles. Y si bien en épocas muy recientes el Tribunal Supremo de Justicia permitió o a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, ha permitido que las notificaciones en materia civil también se puedan hacer para esta vía de jurisdicción voluntaria, también se van a poder hacer por medios electrónicos o por la prensa digital. Esto facilita, realmente ha sido un avance en materia de procedimiento civil porque facilita de verdad que aminora los gastos con respecto a la notificación por carteles, lo cual podemos usar de forma de muy buena manera en este tema de la jurisdicción voluntaria. Así que bueno, en resumen, la jurisdicción voluntaria presenta muchos beneficios. Tenemos que estar claros en identificar
que el instrumento fundamental en que se basa debe siempre acompañar la solicitud. Debemos siempre reconocer que no hay contención. Pero, como todo en derecho también hay un pero si llega a aparecer un tercero que tenga o que alegue tener un interés, entonces ya allí ya no estamos hablando de jurisdicción voluntaria y al juez no le quedará más que remitir la causa a el tribunal civil o si corresponde a una determinada materia especial, pues lo remitirá al juez competente. Así que apoyemos la jurisdicción voluntaria.